Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de cálculo de huella de carbono en logística. Bien, ahora sí, me presento. Mi nombre es Guadalupe, trabajo dentro del área de logística y transporte en AECOC como responsable Lean and Green, que es una iniciativa europea que, digamos, ayuda a las empresas a reducir sus emisiones de huella de carbono derivadas de las actividades logísticas. Bien, para ponerlos un poco en contexto de cosas que explicaremos luego en el webinar, sí me gustaría comenzar con una breve introducción de AECOC, quiénes somos y cómo trabajamos. Bien, AECOC es una asociación que trabaja con más de 30.000 empresas asociadas, cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad de toda la cadena de suministro mediante compartiendo soluciones, estándares y conocimientos que lo hagan más eficiente y sostenible y le agreguen un mayor valor al consumidor. Somos una asociación multisectorial, trabajamos con diversos sectores de gran consumo, horeca, bricolaje y ferretería, textil, entre otros, y dentro de AECO sí estamos organizados en diversas áreas de trabajo transversales a estos sectores, donde junto con nuestras empresas asociadas creamos diversos comités y dentro del área de logística y transporte, en uno de estos comités de logística estuvimos trabajando en una metodología de cálculo de huella de carbono, que es la que comentaremos más adelante. Bien, ahora sí, comenzamos con el webinar. Brevemente les comento qué es lo que veremos. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la huella de carbono para tener un poco en claro algunos conceptos. Luego trataremos sobre las palancas que motivan a una empresa a medir su huella de carbono. Y finalmente sí nos centraremos en esta metodología que fue elaborada desde AECOC para el cálculo de huella de carbono. Y también una herramienta, vamos a comentar, una herramienta que se encuentra en formato Excel, también para calcular la huella de carbono. Bien, a ver, en este webinar daremos los contenidos y explicaremos un poco la metodología para que vean que es bastante sencilla. No seremos unos expertos en cálculo de huella, pero sí nos darán algunas indicaciones de cómo comenzar a medir la huella de carbono desde nuestra organización. Bien, ahora sí, comenzando con una breve introducción. El efecto invernadero, como muchos ya sabrán, es la retención del calor del sol en la Tierra debido a la presencia de una capa de gases que se encuentra en la atmósfera que evita que esos rayos del sol se escapen. Y estos gases se denominan gases de efecto invernadero. Gracias a ellos, digamos, conocemos al planeta como es hoy en día, si no sería un planeta inhabitable y bastante frío. Bien, ahora estos gases se encuentran en la atmósfera tanto por orígenes naturales como por causas antropogénicas. Y aquí es donde haremos hincapié, ya que, digamos, se sabe desde el siglo pasado que los gases han aumentado en su concentración en la atmósfera por causas antropogénicas, por la actividad humana, por la agricultura, la industrialización, la combustión de derivados del petróleo, que provocó su incremento más de un 30%, generando una gran consecuencia que es el calentamiento global. La Tierra hoy en día se encuentra por encima de 2 grados centígrados que estuvieran naturalmente. Así, la huella de carbono viene a ser como una especie de indicador ambiental que nos ayudará a tener referencia y a poder medir la emisión, cuántos gases de efecto invernadero emitimos, ya sea a nivel ciudad, a nivel organización, a nivel individuo, un evento puntual, y lo podemos traducir en una única unidad de medición. Bien, según el protocolo de Kioto, los gases de efecto invernadero causados por origen antropogénico, los cuales comenzaremos a medir en nuestra huella de carbono, serán el dióxido de carbono, el óxido nitroso, metano, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbono y hexafluoruro de azufre. Y como les comenté, los vamos a traducir a una única unidad de medición, que son las toneladas o kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Bien, un poco para tener referencia de por qué hicimos este webinar en particular para las actividades logísticas, y acá me gustaría mencionar algunas cifras particulares.
MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado este año el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero hasta el año 2018, donde se calcularon las emisiones del territorio español. Y se ha determinado que todas las emisiones del territorio español están compuestas en un 27% por el transporte. Y que de este 27%, un 25% corresponde al transporte por carretera, tanto también para transporte para pasajeros como para mercancías. Dentro de este 25, más del 90% de los vehículos utilizan combustibles derivados del petróleo. De aquí, digamos, la relevancia que tiene la medición de la huella de carbono en la logística. Ahora sí, pasamos a las palancas que motivan a una organización a medir a su huella de carbono, y las dividimos en 4 grandes grupos. Como primer palanca vamos a tener un tema de responsabilidad social corporativa. Como una organización socialmente responsable, sabemos que debemos tener noción del impacto que genera nuestra actividad en el entorno, también por un tema de transparencia, por lo que, digamos, comenzar a medir nuestra huella de carbono es uno de los primeros pasos para tener noción del impacto que causamos en el medio ambiente como organización. La segunda palanca es por un tema de cumplimiento normativo. Si bien no hay una legislación vigente que regule la medición y la gestión de los gases de efecto invernadero en la actualidad, sí tenemos varios antecedentes que nos indican que en cierto modo en un futuro habrá mayores regulaciones en cuanto al tema de huella de carbono. Para mencionarles cuestiones importantes, en el año 2015, en el Acuerdo de París, se establecieron objetivos de reducción de huella de carbono hasta el año 2050, que luego se rectificaron mayormente en el acuerdo, en el último, el año pasado, en la celebración de la Cumbre de Clima en Madrid, se han aún puesto más exigentes los objetivos, los cuales deberemos alcanzar entonces la descarbonatización total para el año 2050, es decir, un 0% de emisiones de nuestras actividades, comparándolas siempre contra el año 1990. A su vez, también la Unión Europea ha publicado lo que es el nuevo Pacto Verde, en donde también se indica que habrán mayores lineamientos para que todos los países de la Unión Europea podamos llegar al año 2050 con un 0% de emisiones. Lo que es respecto a nivel nacional, también a tener en cuenta que desde el año pasado se viene trabajando en un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, donde también habrán regulaciones específicas en transporte. Por lo que, digamos, si bien aún no tenemos ninguna normativa actual, sabemos que comenzar a medir la huella de carbono nos permitirá estar preparados frente a nuevas regulaciones. Como tercer palanca, por un tema de demanda de los grupos de interés. Y aquí nos centramos sobre todo en lo que son clientes, que están cada vez un poco más exigentes en cuanto a sostenibilidad, la información no financiera tiene más peso, también lo podemos ver en lo que son los tenders logísticos, se solicitan cada vez más la presencia de proyectos sostenibles. Y como cuarta palanca, por una cuestión de optimización de costes. Que sepan que en la parte de logística hay una estrecha relación en lo que es reducción de emisiones con reducción de costes. A ver, la huella de carbono viene a ser una especie de indicador ambiental. Y como indicador ambiental sirve muy bien en las actividades logísticas como una herramienta de gestión. De esta manera podemos detectar lo que son ineficiencias en nuestros procesos mediante esta herramienta de gestión, que al intentar aplicar medidas para reducir la huella de carbono, las emisiones, también tendremos el beneficio de reducir costes. Hay una estrecha relación en ambos. Bien, y entonces, así una empresa que pueda tener una visión de estas 4 palancas y pueda aplicarla a su estrategia como empresa, digamos, podrá tener una ventaja competitiva frente a otras empresas.
Bueno, hasta aquí vamos bien. No sé si alguien tiene alguna consulta. Bueno, por lo que veo me están consultando si qué ejemplos de proyectos sostenibles son los que más se están solicitando actualmente. Bueno, respecto a los tenders logísticos y a lo que son los proyectos que, por ejemplo, se les solicita a los operadores logísticos o empresas transportistas, muchas veces se les está pidiendo que directamente calculen ellos la huella de carbono que genera el envío de cierta mercancía. Y esto es sobre todo en el transporte subcontratado, que muchas veces es más fácil que el transportista nos pueda brindar esa información si ellos la pueden calcular teniendo más conocimiento de los datos. También otra de las cuestiones que más consultan, que más solicitan, es saber tener conocimiento de la flota de vehículos que emplean, o exigirles un cierto tipo de vehículos, y también presentar si tienen algún tipo de proyecto para la reducción de las emisiones. Bien, y hasta aquí, si no hay otra consulta, pasamos entonces a explicar la guía que desarrolló AECOC para el cálculo de la huella de carbono. Como les comenté, esto es una propuesta que nace del Comité de Logística, integrado por profesionales de las empresas que trabajan junto con nosotros, en donde, digamos, se detectó esta necesidad de crear una metodología de cálculo que esté un poco más aterrizada a la realidad española. De aquí se creó un grupo de trabajo en donde comenzaron a confeccionar, digamos, unas recomendaciones de AECOC en logística para el cálculo de huella de carbono. Sobre todo lo conformaron a este grupo de trabajo empresas que venían hace tiempo trabajando, calculando las emisiones desde su empresa, conocían un poco las carencias y necesidades del mercado y tenían bastante conocimiento en los estándares internacionales. Así, desde AECOC elaboramos 3 documentos. El primero, como mencioné, es estas recomendaciones de AECOC en logística, que viene a complementar la guía técnica, donde explica las diferentes metodologías a aplicar para obtener la huella de carbono en función de los datos disponibles que tenemos como empresa. Y por último, también contamos con una herramienta que se encuentra en formato Excel, que si bien es un poco más de soporte, sirve como soporte más para pymes por una cuestión del volumen de datos que se manejan. Que sepan que la podemos descargar desde la página de AECOC de forma gratuita. Para ello deben registrarse en nuestra página web, que ahí les dejo el link, ir al apartado de publicaciones y van a encontrar 2 pestañas, tal como los muestro ahora en la pantalla, de cálculo de emisiones de dióxido de carbono en transporte en carretera y la herramienta de cálculo. Y allí van a obtener entonces los 3 documentos. ¿Cuáles fueron los objetivos por los cuales se decidieron crear estos documentos? Sobre todo para estar preparados ante una regulación. Como comentamos, actualmente no hay ninguna regulación, pero sabemos que en el próximo tiempo tendremos mayores regulaciones. Para ello decidimos crear esta guía en función de una norma estándar, la CEN 16258, ya que se supone que sabemos que las próximas regulaciones también tomarán como base esta norma. Como segundo objetivo, para poder unificar criterios y poder crear un estándar, pensando en obtener resultados que luego los podamos comparar con las diversas empresas, es decir, aplicamos una única metodología que luego pueda ser comparable entre las diversas empresas. Y seguir una metodología entonces que permita sumar los distintos resultados de la huella a lo largo de la cadena de valor. Ahora sí nos adentramos un poco dentro de la guía. Bien, ¿cuál es el alcance de cálculo que nos permite esta metodología de AECOC? Como dijimos, está basada en las actividades logísticas y dentro de ellas tendremos las actividades de transporte como las actividades de almacenamiento de mercancías. Dentro de las actividades de transporte, esta metodología nos permitirá calcular los consumos de energía tanto para la propulsión del vehículo como para el refrigeramiento de la carga, bueno, en caso de que esto aplique, y tomaremos como base, como bien mencioné anteriormente, la norma CEN 16258.
Mientras que para las actividades de almacenamiento, que también la guía nos permitirá calcular entonces los consumos de energía para lo que es el almacenamiento, transporte, refrigeración dentro de los almacenes, tomaremos otro estándar internacional, que es el GHG Protocol. Entonces, la metodología de AECOC, en función de estas dos normas de referencia, digamos, nos permitirá llegar a un resultado de cálculo de consumos energéticos y cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero. Como primera instancia, dentro de esta metodología, vamos a encontrar que debemos tener bien en claro dos aspectos que van a depender mucho en función de los datos disponibles que contemos como empresa. Estos dos aspectos a tener en cuenta es la modalidad y el método. Como modalidad nos referimos a qué información contamos de los trayectos o de las rutas realizadas para el transporte de mercancía. Podemos contar con una modalidad denominada por ruta o por origen-destino. Por ruta nos vamos a referir cuando tenemos un conocimiento más detallado de la información de la ruta, sabemos su localización exacta, cuál fue el origen, cuál fue el destino, el peso de cada uno de los envíos, la cantidad de paradas que se realizaron, los tramos en vacío. Digamos, tenemos una información bastante extensa del envío de esa mercancía. Y por otro lado, sino también podemos optar por una modalidad de cálculo origen-destino, cuando únicamente contemos con información de ciudad de origen, ciudad de destino y el peso de cada uno de los envíos. Claramente utilizar una modalidad de cálculo por ruta tendrá un plus, que es obtener un resultado de huella de carbono un poco más preciso, mientras que utilizando la modalidad de origen-destino será un poco más simplificado el cálculo. De igual manera, lo mismo con el método de cálculo, podemos optar por un método de cálculo de los consumos, que en este caso lo utilizaremos cuando tengamos datos de los consumos de los vehículos, pero lo podemos tener en tres tipos de niveles. Podemos obtener la información de los consumos a nivel individual de cada vehículo, es decir, tenemos el conocimiento de los litros de combustible que ha consumido ese vehículo desde el origen al destino. Probablemente sea un poco más difícil obtener este nivel de detalle, sino también podemos utilizar valores medios de consumo por vehículo según la ruta, o también optar por valores medios de consumo de la flota en general. Es decir, podemos utilizar el conocimiento del consumo de tantos litros por cada tantos kilómetros de un vehículo, que luego les comentaré en más detalle. Y en caso de no contar con estos consumos, la metodología de AECOC también nos permite poder estimarlos, que en este caso es cuando utilizamos el método de las distancias, cuando no conocemos el consumo del vehículo, pero sí que sabemos qué tipo de vehículo es y la ruta que efectuó, la guía nos ayudará entonces a estimar el consumo para esa ruta específica. Para ponerlo un poco a modo de ejemplos y entender cómo está orientada la metodología de AECOC, el primer paso principal es obviamente recabar toda la información que podamos posible como organización. Y en función de esa información, vamos a optar por una metodología y una modalidad que nos derivarán en un patrón de cálculo. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos. Supongamos que el transportista nos brindó información detallada de la ruta, sabemos el origen, el destino, que ha tenido una sola parada, la distancia de cada uno de los tramos, el porcentaje de viaje en vacío, y sabemos a su vez, tenemos conocimiento del consumo, ya que el transportista también nos brindó la información de que el consumo medio de diésel para ese vehículo es de 27 litros cada 100 kilómetros. Entonces, en este caso, estamos optando por un método de consumos y modalidad por ruta, que es el patrón denominado A1 en nuestra guía de AECO. Y a partir de allí seguiremos una serie de fórmulas que nos permitirán llegar entonces al cálculo de huella de carbono. Otro ejemplo, en el caso de suponer que no contamos con consumos de combustible, tenemos la misma información de la ruta, bastante detallada, pero no se conocen los consumos de combustible. Entonces emplearíamos lo que es el método de las distancias. Y en este caso seguiremos según esta metodología
el patrón B2, con sus fórmulas para la estimación de consumo de combustible. Y como último ejemplo, entonces, supongamos que no conozcamos entonces datos específicos de la ruta, únicamente sabemos el origen y el destino, y si tenemos el consumo de combustible para ese vehículo, utilizaremos entonces el patrón C1 de cálculo, que corresponde al método de los consumos y a la modalidad de origen-destino. Bueno, simplemente para que tengan noción de cómo ir viendo, ir desglosando y definir un patrón de cálculo que luego lo pueda replicar a cada uno de mis viajes o los trayectos que deseo incluir en el cálculo. Así, entonces, un poco a modo de tener noción, ya verán que es muy sencillo el cálculo de huella de carbono. Principalmente, lo primero que debemos hacer como empresa es intentar recopilar la mayor cantidad de datos posibles, tanto sea de los consumos, de rutas, de tipo de vehículos. Entonces, en función de los datos que tengo recopilados y que puedo acceder a ellos, como segunda instancia, lo que nos indica esta metodología de ECOC es definir un patrón de cálculo en base a la modalidad y en base a los métodos. Y así voy a definir, entonces voy a escoger alguno de estos patrones de cálculo que me permitirán entonces llegar a mi huella de carbono. ¿Cuál es el método más recomendado para ECOC? Claramente es el patrón A1, el patrón donde tenemos mayor cantidad de información, tanto de los consumos como de la ruta, lo que no significa es que los otros patrones no sean igual de aplicables, simplemente que tendremos una información un poco más precisa utilizando el primer patrón de cálculo. Entonces, una vez escogido este patrón de cálculo, verán que es muy sencillo, ya que llegaremos a la obtención de los consumos totales de mi actividad, por ejemplo, los consumos totales de combustible, que únicamente lo que debemos hacer es multiplicarlos por un factor de conversión, ya que hablamos de que debemos llevarlos siempre a una única unidad de medición, que son las toneladas de dióxido de carbono equivalente, que así es como se mide nuestra huella de carbono. Estos factores de conversión los vamos a obtener de diferentes tablas. A saber, la norma CEN-EN 16258 tiene sus propias tablas con los factores de conversión correspondientes a cada combustible. En nuestra metodología de ECOC también hacemos referencia a las diversas tablas más validadas para la medición de huella de carbono. Y también el Ministerio para la Transición Ecológica, MITECO, actualiza año tras año los factores de conversión a nivel nacional, tanto sea para combustible como también para el consumo de energía eléctrica. Para cada empresa generadora, digamos, se establece un determinado factor de conversión. Hasta aquí, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por lo que veo, sí, lo que me consultan es respecto a las tablas, ¿cuál es la que debemos emplear? Bien, muy buena pregunta. De hecho, no tenemos como no hay ninguna legislación que nos exija o nos regule medir nuestra huella de carbono, tampoco nos están indicando qué tabla de conversión es la más verídica, por lo que debemos optar un poco el sentido de coherencia como organización y utilizar, siempre lo que debemos recordar es que cuando midamos la huella de carbono, para un cierto año, debemos utilizar la tabla que hace referencia a ese mismo año de medición, ya que año tras año las tablas se van actualizando. Es decir, que si a partir de ahora decido comenzar a medir mi huella de carbono desde el año 2018, debo siempre referirme a la tabla que tenga los factores de conversión para ese año específico. Así que por lo tanto, digamos, todas las tablas que les acabo de mencionar, también por ejemplo si algún proveedor, sobre todo fabricantes de vehículos, tienen tablas que puedan servir, son todas válidas para el cálculo de huella de carbono. Y ahora sí, digamos, me gustaría hacer un breve caso práctico para que vean, digamos, cómo la metodología de ECOC establece cada uno de los pasos y para que vean, digamos, que es bastante sencillo calcularlo.
Entonces, quizás, bueno, quise tomar un caso que entiendo que puede ser uno de los que más aplican a la realidad de las empresas, sobre todo cuando el transporte es subcontratado. Entonces, bueno, quise comenzar explicando entonces los datos que tenemos disponibles para ver qué patrón podemos emplear. Entonces, no conocemos los datos de la ruta, solamente conocemos el origen y el destino de la mercancía. Y sabemos qué tipo de vehículo utiliza nuestro transportista y el consumo medio de combustible. Entonces, este ha sido uno de los casos de los patrones, que tomé el mismo caso, y sabemos que es el patrón C1, para el cual sí debemos también tener una cierta información adicional que se puede tanto estimar como consultarle también al transportista. ¿Qué es? Bueno, por ejemplo, comenzamos sabiendo que la distancia media entre Madrid y Zaragoza será de 621 kilómetros, que esto lo podemos determinar nosotros mismos. Si sabemos el tipo de vehículo, debemos también tener conocimiento de la carga útil que tendrá el camión. Como hemos contratado carga completa, podemos estimar entonces cuál es la carga media que tiene dicho vehículo y qué porcentaje adicional debemos agregar de viaje en vacío. Como sabemos, digamos también, parte de la huella de carbono incluye incorporar también todos aquellos tramos de viajes en vacío que contribuyen a las emisiones. Claramente que el consumo durante los viajes en vacío será menor. Por lo que también, digamos, sería un buen dato tener en cuenta cuánto consume dicho vehículo en vacío. Entonces, en base a todos estos datos, la misma guía nos va indicando qué fórmulas debemos emplear para llegar a el cálculo total del consumo de combustible, digamos, el consumo de combustible total, con los datos que hemos mencionado anteriormente, para finalmente poder obtener así los litros totales, en este caso de diésel, que para llegar a la huella de carbono debemos multiplicarlos por un factor de emisión. Bien, espero que, bueno, se haya entendido, es un breve caso práctico, pero la metodología, digamos, también los invito a que vean en la guía de ECOC, ya que al final van a encontrar también un caso práctico resuelto con los diferentes patrones y cualquier consulta disponibles para ayudarlos. Algo que también quiero hacer hincapié es un poco en el enfoque de cálculo, porque esto ocurre bastante en temas corporativos. La guía tiene un enfoque en el servicio de transporte, es decir, tomamos como base la norma CEN-EN 16258, que tiene un enfoque en el servicio de transporte, es decir, en la fuente de emisión, que en este caso sería el vehículo. Por lo que el cálculo de los consumos energéticos y las emisiones están dadas por la suma de cada uno de los trayectos o cada uno de los viajes y de los envíos realizados por una empresa. Ahora, es cierto que como empresa, nosotros debemos tener más un enfoque de cálculo más corporativo. Es decir, debemos saber un poco interpretar los límites eh, de las emisiones que estamos causando como empresa. Y aquí viene la parte de entender cuáles son las emisiones directas y las emisiones indirectas. Y para ello, digamos, si bien el cálculo es el mismo, queda de nuestra parte poder interpretar entonces estas emisiones directas e indirectas. Y para ello utilizaremos la definición que tiene el GHG Protocol de los diferentes alcances en el cálculo de la huella de carbono. Bien, entonces, así se definen tres tipos de alcance. Tenemos el alcance 1, que corresponde a las emisiones directas propias de mi organización. Y aquí como emisiones directas tendremos, por ejemplo, en caso de contar con transporte propio o el combustible utilizado en los procesos productivos, quedan dentro de el primer alcance. Luego, en el segundo alcance, tenemos las emisiones indirectas propias por consumo de combustible, por consumo de energía eléctrica, perdón. Así que en este alcance únicamente incluiremos el consumo eléctrico por iluminación, por carretillas o lo que fuere. Y como tercer alcance tendremos a otras emisiones indirectas. Y aquí un gran ejemplo es el transporte subcontratado, es decir, no tenemos control del mismo.
Ahora, para verlo un poco de cómo cambia dependiendo de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, he elaborado así un pequeño ejemplo para tener las tres visiones. Pongámonos entonces desde el punto de vista de un fabricante. Desde el punto de vista de un fabricante, dentro de su alcance 1, tendrá las emisiones correspondientes a los procesos productivos, todos los combustibles que utilice dentro de la fabricación de sus productos. En el alcance 2 incluirá todas las que son las emisiones de electricidad utilizadas en la fábrica, y como alcance 3, aquel transporte subcontratado, tanto para la compra de materia prima como para el envío de los productos acabados al distribuidor. Luego, si nos posicionamos desde el punto de vista de un operador logístico, su alcance 1 quedará comprendido por las emisiones derivadas de las actividades de transporte, tanto sea para la búsqueda de mercancías del fabricante y llevarlas al distribuidor, ya que, bueno, es directo de su actividad. Y en el alcance 2 incluirá también aquellas emisiones de electricidad que consuma, por ejemplo, en los almacenes. Y si nos movemos entonces al punto de vista de un distribuidor, su alcance 1 comprenderá las emisiones de las tiendas comerciales, en caso de que aplicara, su alcance 2 también el consumo eléctrico dentro de estas tiendas, y su tercer alcance, en caso de tener transporte subcontratado, quedaría dentro de este alcance. Bien, no sé si han entendido todo lo que fuera lo de los alcances, alguna consulta, si no, seguimos. Bien, también, bueno, aquí me están consultando en el caso de que si el fabricante, además de subcontratar transporte, subcontrata servicios de almacenamiento. De igual manera, son emisiones que no tenemos control, por lo que quedan entonces enfocadas en un alcance 3. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Entonces, un poco me gustaría mostrarles cómo funciona la herramienta que tenemos para el cálculo de las emisiones, que verán que también es muy fácil de utilizar. Como dijimos, la primera cuestión es definir mi patrón de cálculo, en base a los datos con los que cuento. Entonces, también la herramienta, como primera opción, nos solicita indicar qué patrón de cálculo vamos a seguir, y nos ofrece 4 opciones. La primera, que es los consumos de flota, que cuando conocemos los datos del consumo de combustible y de la ruta, debemos utilizar este patrón. Luego tenemos el de las distancias y cargas de la ruta, cuando no contamos con los consumos de combustible, pero sí los datos de la ruta. Y por último, como tercero, cuando no conocemos entonces los datos de la ruta y únicamente sabemos el origen-destino y podemos o no conocer los consumos de combustible, utilizaremos este patrón. A su vez, la herramienta también nos permite hacer el cálculo más a nivel corporativo. Entonces, una vez que seleccionamos el patrón, se abrirá de forma automática la cantidad de hojas necesarias para que rellenemos los datos que la misma herramienta nos va a indicar. Simplemente debemos rellenar los datos solicitados y nada más. Y de esta manera, una vez que rellenamos los datos, de forma automática se calculan las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto a nivel desagregado como a nivel de resumen, a modo relativizado. Bien, y la misma metodología también nos explica un poco cómo utilizar esta herramienta para que se queden tranquilos. Aquí, bueno, justamente lo que me están preguntando es respecto a las emisiones relativas. ¿Qué diferencia hay? Bien, es muy buena pregunta, ya que, digamos, como comentamos, la huella de carbono nos permite obtener un resultado de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esto siempre se lo denominan las emisiones absolutas. Tenemos un valor absoluto. Pero la huella de carbono sirve es un buen indicador y nos sirve como una buena herramienta de gestión. Y para ello, digamos, lo que nos serviría es poder parametrizarla en función de otra unidad de ayuda. Esto significa pasarla a una unidad, tener un conocimiento relativo de las emisiones. Supongamos que somos una empresa fabricante
y nos gustaría saber en cierto proceso cuántas emisiones emitimos. Pero para poder compararla año tras año, nos serviría de ayuda contar con una unidad auxiliar. Y esto, por ejemplo, sería el volumen fabricado, las toneladas fabricadas, de piezas fabricadas, los kilómetros recorridos, en función, digamos, de tanto mi actividad como organización y de lo que esté midiendo en cuestión. Y de esta manera voy a obtener una medición de huella de carbono relativa, es decir, voy a llegar a un resultado que serán, pongo un ejemplo, 10 toneladas de dióxido de carbono por kilómetros recorridos. Esto es un ejemplo absurdo, pero que me sirve como un buen comparador para poder ir comparando año tras año o cada mes, por lo que al final resulta más útil para una empresa tener el dato en modo relativo y no en resultado absoluto. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si no, ahora, bueno, me gustaría seguir un paso más adelante, que una vez que llegamos al resultado, que como vieron es bastante sencillo, eh, bueno, llegamos al resultado de mi huella de carbono. Y ahora, ¿qué podemos hacer con el resultado? Eh, la huella de carbono es un indicador ambiental, como ya lo hemos mencionado varias veces, y es una muy buena herramienta de gestión, como lo mencionamos cuando explicamos las palancas. Por lo que sería muy beneficioso poder utilizarlo, sobre todo para poder identificar puntos de mejora, sobre todo en los procesos logísticos. Y de esta manera podemos fijar lo que son objetivos de reducción. Si sabemos que hay ineficiencias que pueden ser mejoradas, claramente llevará a una reducción, por lo que se pueden comenzar a fijar objetivos como organización para reducir esa huella, que implementando ciertas medidas, podemos desarrollar entonces una estrategia para reducir nuestra huella de carbono. Bien, como comentamos anteriormente, no hay una legislación, ninguna regulación en la actualidad, pero sí que hay programas voluntarios para la reducción de emisiones. El primero creo que es el más conocido, que es el registro de huella de carbono de Miteco, y como un segundo programa, que como les comenté anteriormente, de la cual soy responsable, tenemos a Lean and Green. Lean and Green es una iniciativa europea que nace en Holanda y que su objetivo, tomando como referencia entonces la descarbonatización de los procesos en el 2050, es ayudar a las empresas a ir reduciendo su huella mediante diferentes niveles, tomando como referencia los procesos logísticos, que digamos a saber son por lo general donde mayores emisiones se generan. Y ahora sí, digamos, si no hay ninguna otra pregunta, comentarles también, aprovecho para comentarles que desde el área de logística y transporte estamos brindando varios webinars programados y que, bueno, también sería muy interesante si pudieran ver el próximo webinar donde hablaremos en particular de Lean and Green, de la iniciativa, y que comentaremos cuáles son cuáles son las medidas más implementadas en logística para la reducción de la huella de carbono. Y así que, nada, más que nada vamos a mencionar qué medidas están implementando las empresas que se encuentran adheridas en la iniciativa, como pueden ver aquí, y que les ha ayudado a fijar objetivos de reducción de hasta un 20% en la huella de carbono. Bien, y hasta aquí, no sé si alguien más, hay alguna otra consulta. Si no, bueno, espero que sobre todo que este webinar haya cumplido sus expectativas. Les voy a dejar luego mi correo para cualquier otra consulta que deseen. Nada, me gustaría también eso, invitarlos entonces al próximo webinar de Lean and Green, que va a ser el martes 28 a las 16 horas. Y nada, espero que haya cumplido con sus expectativas y les dejo mi correo por cualquier consulta, que nada, estamos disponibles para ayudarlos.